Madre mía, qué bombazo acaba de saltar. Can Yaman ha explotado contra Old Kok, y parece que la paciencia se le ha acabado por completo. Esto no es un rumor, chicos, esto ha sido en vivo y en directo una locura. Estábamos todos tranquilos, siguiendo las noticias de los famosos como siempre, y de repente ¡zas! Sale esto. Can Yaman, hasta ahora parecía que se llevaba bien con todo el mundo, o al menos lo intentaba, ha soltado lo que parece ser una bomba de relojería contra Old Kok. Y no ha sido cualquier cosa, no. Ha sido en un sitio público, delante de cámaras, delante de la gente. Imaginaros el momento. Para ser honestos, esto me pilla un poco por sorpresa. Yo personalmente pensaba que la relación entre ellos dos era más o menos cordial. Ya sabes, de esos compañeros de profesión que se respetan, aunque no sean los mejores amigos del mundo. Pero por lo que se ha visto, eso se ha acabado. Can Yaman ha dicho cosas muy fuertes, se le veía muy cabreado, muy frustrado. Como si hubiera llegado a un punto de no retorno, ¿me entendéis? Lo que yo creo que está pasando aquí es que algo ha tenido que suceder para que Can pierda los papeles de esa manera. No es normal que un actor de su calibre, que cuida tanto su imagen, explote así de la nada. Tiene que haber habido un desencadenante, algo que le haya tocado la fibra sensible. Muchos dicen que podría ser por temas de trabajo, que quizás Ouzan le ha hecho alguna faena, o le ha puesto alguna pega. Otros, los más al SEO, apuntan a temas personales, a rencores que se arrastran desde hace tiempo. Piensa en esto, Can Yaman es un tipo que le echa muchas horas a su trabajo, que se cuida, que está siempre enfocado. Si encima tiene que lidiar con problemas con otros colegas, pues normal que llegue un momento en que diga basta ya. No me extrañaría nada que haya habido un cruce de palabras, una discusión a gritos, algo que haya sido grabado o que alguien haya filtrado, porque esto no se ha quedado en un susurro. Lo más curioso es que nadie se esperaba esto. Can Yaman es un imán para los paparazzi y para las cámaras, pero generalmente por cosas buenas, sus proyectos, sus romances, su físico. Pero esto es diferente. Es una cara de él que no solemos ver, una cara de enfado, de hartazgo. Y eso es lo que más nos llama la atención, ¿verdad? Ver a nuestros ídolos perder el control, por decirlo de alguna manera. ¿Y Old Kok estará pensando ahora? ¿Se habrá quedado flipando? ¿O ya se esperaba algo así? Porque en este mundillo, a veces las cosas se cuecen a fuego lento y luego explotan de repente. Yo sospecho que esto no es algo que haya salido de la nada. Tiene que haber una historia detrás, un porqué que aún no sabemos del todo. Muchos dirán que es una estrategia de marketing, que todo esto es para dar de qué hablar. Y sí, en parte puede ser. El salseo vende y mucho. Pero la forma en que Can Yaman lo ha hecho, la intensidad, la cara que ponía, a mí me da la impresión de que era algo muy real, muy visceral. No parecía una actuación, sino una reacción genuina. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo un malentendido que se solucionará pronto, o que esta bronca entre Can Yaman y Old Kok va a tener consecuencias serias?